Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos Raspberry Pi OS Bullseye. Este nuevo sistema operativo recién lanzado por Raspberry Pi y basado en Debian 11. Veremos sus características, cuándo el CPU funciona a 1,5 o a 1,8 GHz en la Raspberry Pi 4. Dicho todo esto, sin más tiempo que perder, vamos ya mismo con el video. Raspberry Pi OS se basa en Debian y aproximadamente cada 2 años tiene una actualización mayor. El cambio de la versión 10 por esta versión 11 demoró 2 años, 1 mes y 9 días y fue lanzado el 14 de agosto de 2021. Y Raspberry Pi nos presenta el Raspberry Pi OS Bullseye el 8 de noviembre de 2021. Lleva el nombre del caballito de Toy Story y viene a reemplazar a Buster, el perrito también de Toy Story. Si bien las actualizaciones mayores se pueden hacer con el clásico sudo apt update y luego upgrade, lo ideal es hacer una instalación limpia desde cero, con una tarjeta micro SD que se pueda borrar. En mi caso lo haré de esta manera y mediante el Raspberry Pi Imager. Si no tienes el Imager, lo puedes descargar de raspberrypi.com/software. Debajo lo descargas para tu sistema operativo, en mi caso Windows. Luego lo instalas y ejecutas. Una vez abierto, donde dice Choose OS, elijo la primera opción, Raspberry Pi OS 32 bits de 1.1 GB. También existe la versión con software recomendado, que creo no vale la pena, ya que después uno puede actualizar solo con lo que necesita desde el mismo entorno gráfico. Luego veremos cómo. Y la versión Lite, que no incluye escritorio y que justamente es la pieza principal de este nuevo sistema operativo. Entonces, una vez seleccionado, tenemos la posibilidad de presionar Control Alt y X para abrir una serie de funciones ocultas que son útiles si quieres utilizar la versión Lite, ya que puedes desde este momento configurar el Wi-Fi y SSH fundamentalmente. Pero si harás una instalación con escritorio, monitor y teclado, no es necesario, ya que luego, una vez comenzada la instalación, nos lo pedirá. En Choose Storage seleccionamos la tarjeta microSD. Luego damos en Write. Nos advierte que el contenido de la tarjeta se borrará. Damos en Yes y comienza con el proceso de descarga, escritura y verificación, que demora algunos minutos, y aquí te lo resumo en unos segundos. Al finalizar, nos aparece un mensaje que podemos retirar la tarjeta microSD. Colocamos la tarjeta microSD en la Raspberry Pi. En mi caso, en esta parte de la prueba utilizaré una Pi 4 de 4 GB. Está arrancando por primera vez e indica que detecta bajo voltaje. Se trata de una fuente supuestamente certificada de 5 volts y 4 amperes. Aquí la foto. Más tarde probaré con otra fuente de alimentación. Unos momentos después, aparece por primera vez el nuevo escritorio con el paisaje al atardecer. Una ventana nos da la bienvenida, indica el número de IP de la Raspberry Pi 4, ya que estoy conectado por Ethernet, y nos dice de dar en Next para comenzar. Entonces, en la nueva ventana seleccionamos país, idioma, zona horaria y damos en Next. Luego nos pide de cambiar el password por defecto, que es Raspberry. Por ahora lo omito y doy en Next. En la siguiente ventana nos pregunta si la barra de tareas en la parte superior de la pantalla no está correctamente dimensionada. En mi caso, debe ser la primera vez que aparece perfecta y no necesito desactivar el overscan. Si en tu caso estuviera corta o larga, chequeas la casilla. Y de lo contrario, no te preocupes, se puede corregir luego con el raspi-config. Sigamos con Next. Ahora muestra las conexiones de Wi-Fi disponibles. Y si queremos, configuramos la nuestra. Damos en Next. Y ahora tenemos la opción de actualizar el sistema y aplicaciones por si hay actualizaciones. Demora algo de tiempo. Si no estamos apurados, lo ideal es hacerlo. Damos en Next. Aquí te lo resumo, ya que demora varios minutos. Una vez hecho esto, nos dice que el sistema está actualizado y podemos comenzar a utilizarlo. Ahora tendríamos que reiniciarlo para que nos aparezca en nuestro idioma. Una vez reiniciada la computadora,
exceptuando la imagen de fondo en el escritorio, no apreciamos diferencias significativas con la versión Buster. Haciendo clic en la frambuesa para esta versión de 1,1 GB, tenemos programación con Geany y Thonny, en Internet Chromium, el reproductor multimedia VLC en sonido y video, mientras que en gráficos visor de imágenes, en accesorios el administrador de tareas, la calculadora, el gestor de archivos, la terminal, el Raspberry Pi Diagnostics, el SD Card Copier, el editor de textos y el X-Archiver. En Help tenemos la primera diferencia, y es la aplicación Bookshelf, que nos permite ver distintas publicaciones en formato PDF, como la popular revista MacPie. En Preferencias tenemos la herramienta para agregar y quitar software que luego usaremos, administrar la apariencia, la configuración de impresión, que este es otro segmento que se mejoró en Debian 11. La mayoría de las impresoras modernas son capaces de utilizar impresión y escaneo sin controlador, haciendo innecesario el uso de controladores específicos del fabricante, que a menudo no son libres. Bullseye introduce un nuevo paquete IPP-USB que utiliza el protocolo IPP over USB, independiente del fabricante y soportado por muchas impresoras actuales. Esto permite que un dispositivo USB sea tratado como un dispositivo de red. La herramienta para agregar o quitar aplicaciones del menú principal, el software recomendado, que como dijimos, permite convertir esta versión con un escritorio básico en la versión con software recomendado, pudiendo elegir entre educación, juegos, internet, oficina, otros, programación y acceso universal. En esta versión se incluye también un nuevo sistema de notificaciones para todas las aplicaciones, que se muestra en la parte superior derecha, y la duración la podemos configurar nosotros. Coloco un pendrive o unidad flash y lo quito sin expulsar para que aparezca la notificación. Y la vemos en inglés en la parte superior derecha, debajo de la barra de tareas, indicando que se quitó sin expulsar la unidad. Podemos cambiar el tiempo que aparecen las notificaciones, incluso desactivarlas, lo cual no parece una buena idea. Haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la barra de tareas, seleccionamos Configuración del panel, luego la solapa Notificaciones, y allí podemos desactivar las notificaciones o cambiar el tiempo en que aparecen, por ejemplo, a 10 segundos. Dentro del ítem Notificaciones tenemos una nueva aplicación que aparece cuando están disponibles actualizaciones y se ubica en la parte superior derecha de la barra de tareas. Haciendo clic tenemos la opción de mostrar las actualizaciones o instalarlas. Elijo mostrarlas y vemos que hay actualizaciones de LXD, que es el entorno de escritorio que utiliza Raspberry Pi OS, y la aplicación para actualización de la EEPROM de buteo para las Pi 4. Ahora sí, doy en Install y comienza con el proceso, que en este caso fue bastante rápido. Estos son pasos para hacer los entornos Linux más amigables. Para actualizar, nosotros normalmente utilizábamos el sudo apt get update y upgrade. Esta nueva app me parece atinada su inclusión. Ahora vamos a instalar un simple programa que brinda información del sistema. Lo haremos haciendo clic en la frambuesa, luego en Preferencias, seleccionamos Add/Remove Software. En la caja de búsqueda ingresamos NeoFetch. A los pocos segundos encuentra el paquete que necesitamos. Lo chequeamos y damos en OK. Luego nos pide la contraseña, la ingresamos y descarga e instala el programa. Al finalizar, se cierra la ventana. Desde una terminal escribimos el nombre de la aplicación recién descargada, NeoFetch, y a los pocos segundos se abre y nos muestra que el sistema operativo es la versión 11 Bullseye sobre una Raspberry Pi 4 modelo B, revisión 1.2. Y este 1.2 es importante, en breve veremos por qué. La biblioteca de componentes gráficos es GTK3, otra de las novedades de Bullseye, con un entorno gráfico de escritorio LXDE y con el CPU a 1.5 GHz. Y este es en realidad el dato que más me interesa. Te preguntarás qué tiene de interesante los 1.5 GHz
si todas las Pi 4 sin overclock corren a 1,5 GHz. Y la Pi 400 obviamente no es una Pi 4 formalmente. Se ha generado mucho debate sobre este tema, ya que muchos usuarios que actualizaron o instalaron a Raspberry Pi OS Bullseye tienen una velocidad de reloj de 1.8 GHz, generando polémica sobre si se trata de un overclock o no. Es Evan Upton, CEO de Raspberry, quien explicó que a partir de la introducción de la Raspberry Pi 4 de 8 GB se hizo una modificación en la placa, agregando algunos componentes fácilmente reconocibles por estos tres encapsulados negros. A partir de ese momento, no solo la Raspberry Pi de 8 GB utilizó estos nuevos componentes, sino también las de 4 y 2 GB. Y esto sería coincidente con la revisión 1.4. Recordarán que hace un rato dijimos, cuando veíamos los datos en NeoFetch, que mi revisión era la 1.2. Entonces, todas las Raspberry Pi 4 que incluyen estos nuevos componentes correrán a 1,8 GHz, mientras que las anteriores a 1,5 GHz, como en mi caso. Lo que explicaron desde Raspberry es que luego de muchas pruebas de laboratorio se podía considerar 100% seguro y estable establecer la velocidad de reloj en 1.8 GHz, sin considerarlo overclock para esta serie de Raspberry 4. Aquellos con versiones anteriores, como la mía, podrán ingresar al config, modificar una línea y subir la velocidad a 1,8 GHz, pero esta vez sí sería overclocking. Para finalizar con este tema de la velocidad del CPU, se consultó a Raspberry si la velocidad en el Compute Module también se vería incrementada a 1,8 GHz con el nuevo sistema operativo. Y respondieron que no, que el Compute Module estaba pensado más para uso industrial y preferían ser conservadores y dejar la velocidad en 1,5 GHz. Desde hace mucho tiempo en la comunidad se hacen pruebas de overclock, siempre con buena ventilación, y siempre se dijo también que cualquiera fuera la revisión, a 1,8 GHz funcionaba perfectamente, y que los problemas de estabilidad comenzaban a los 2,3 GHz. Creo entonces que el tema queda aclarado. La siguiente prueba la haremos con el navegador Chromium, que siempre ha funcionado muy bien con Raspberry Pi, y solo con YouTube en resoluciones altas se mostraba con caída de frames. Vamos a comprobar el funcionamiento ingresando a YouTube y luego al video habitual de pruebas, que es Big Buck Bunny de la Fundación Blender. Lo haremos a 1080p y 60 cuadros. Y la verdad que una vez estabilizado el buffer, se ve bastante bien. Sigue habiendo una caída relativamente importante de frames, y recordemos que hace muy poco hicimos esta misma prueba con Zorin OS en una PC de 9 años de antigüedad con un procesador i5 y se veía considerablemente mejor. La caída de frames en aquella oportunidad era mínima. De todas maneras, tenemos que reconocer que esta versión Bullseye funciona considerablemente mejor que la versión en Buster a estas resoluciones de 1080p y 60 cuadros por segundo. Durante los primeros días de prueba del nuevo sistema operativo, tuve problemas con Chromium y YouTube. La primera vez que lo usé funcionó correctamente, pero luego, cada vez que quería abrir YouTube, la ventana de Chromium se cerraba. Buscando información, esto mismo les ocurrió a otros usuarios en el foro de Raspberry, y el problema sería un cookie que genera YouTube y afectaba a Chromium, ya que durante los últimos días no volví a experimentar el mismo problema, y nunca lo generó en Firefox, que también descargué y probé con Big Buck Bunny a 1080p y 60 cuadros. Pero el rendimiento en este caso fue bastante menor que con Chromium. El video se reproducía con una caída de cuadros mucho mayor en Firefox. Siendo Firefox de mis favoritos, con YouTube debo reconocer que Chromium funcionó mejor. Otro de los cambios es el gestor de composición de ventanas, que con Bullseye pasa a ser Matter en lugar de OpenBox, como se venía usando hasta ahora. Queda Matter por defecto para Raspis con 2 GB de memoria RAM o más, ya que necesita cargar en memoria el total de la pantalla antes de mostrarla. Se muestra como un gestor más moderno, con estas sutiles sombras
que se muestran alrededor de las ventanas. Para versiones de menos de 2 GB se seguirá utilizando OpenBox. Algunos usuarios también han reportado una merma en el rendimiento con el uso de Matter. En mis pruebas no encontré diferencia significativa con mi Pi de 4 GB. Otro de los cambios importantes en esta versión es la nueva herramienta para utilizar la cámara, llamada LiveCamera. Esta viene a reemplazar a RaspiCam y la librería PyCamera para Python. Se buscó una librería que sea lo más estándar posible y abierta, sin usar software privativo. Pero a tener cuidado, todas las aplicaciones desarrolladas en Python para PyCam no funcionará en esta versión Bullseye. Entre las mejoras que se mencionan es una calidad de imagen mejorada, soporte para nuevas cámaras, ya no hace falta activar la cámara desde el raspi-config, y hasta este momento no existe una interfaz para usar librerías con Python. El software para esta tarea será PyCamera 2 y se encuentra en desarrollo. Otro de los temas que algunos usuarios han reportado problemas, puntualmente conozco un colega que no puede reproducir video con VLC en su Raspberry Pi 3, a razón del nuevo driver de video KMS. No fue en mi caso y el VLC funcionó correctamente en mis pruebas. Recordemos que KMS significa Kernel Mode Setting y es para setear la resolución en el kernel y no en el espacio del usuario. Además de ser un método más moderno, es de código abierto, mientras que el anterior Legacy era de software propietario. Aquí ocurre lo mismo que con LiveCamera. A futuro será un paso adelante, pero en estos primeros momentos puedes esperar problemas de compatibilidad. Instalé este nuevo Raspberry Pi OS Bullseye en una Raspberry Pi 400. Aquí vemos la pantalla de NeoFetch y el rendimiento fue muy similar a la Pi 4 de 4 GB. En los primeros días con el problema ya mencionado en el Chromium y YouTube. Y los últimos días dicho problema parece haberse corregido. No mucho que agregar a lo ya visto. Para finalizar, a modo de conclusión, el nuevo Raspberry Pi OS Bullseye me parece un paso adelante en la búsqueda de mejor rendimiento y menor uso de software propietario. Mantener retrocompatibilidad con placas que ya tienen varios años es una tarea cada vez más difícil. Yo instalaría el nuevo Bullseye si se usará en una Raspberry Pi 4 o 400. No lo haría al menos por el momento en modelos anteriores. No actualizaría si necesito hacer uso de la cámara. De ningún modo actualizaría si tengo una Raspberry Pi 0, al menos por un tiempo, y cuando las novedades de esta versión estén más maduras. En este poco más de una semana de pruebas, entre el 9 y 19 de noviembre de 2021, encontré mejoras y soluciones a problemas, de modo que en no mucho tiempo es esperable que la gran mayoría de los problemas se hayan solucionado y algunas librerías ya se encuentren disponibles. Y con esto hemos finalizado el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries, con nuestras computadoras. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.